Presentar el primer trabajo, Daniela Guarneros y colaboradores de la Facultad de Psicología de la UNAM y viene también representando al Instituto Nacional de Psiquiatría. Adelante, Daniela. Bueno, les voy a presentar este trabajo que hicimos dentro del programa de posgrado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, perdón. Bueno, el insomnio, como todos sabemos aquí, es una dificultad repetida, ya sea para iniciar o para consolidar el sueño, o para mantener una calidad adecuada en el dormir. Esto debe de ocurrir a pesar de tener el tiempo y oportunidad para hacerlo, y además tiene que resultar en algún grado de afectación diurna para poderlo diagnosticar como insomnio. Hay diferentes estudios epidemiológicos sobre el insomnio que dan diferentes datos. Ohio hace en el 2002 una revisión en la que va separando la metodología de los diferentes estudios y cómo es que llegan a resultados tan diferentes, que van desde el 48% hasta el 6%. Lo que él encuentra es que aquellos estudios que realmente toman toda la sintomatología del insomnio y hacen un diagnóstico del insomnio como tal, ya sea de acuerdo al DSM-4, en ese entonces, de acuerdo al CIE-10 o a la clasificación internacional, es solo el 6%. Sin embargo, la organización, la OMS, dice que una enfermedad que rebasa el 5% ya es un problema de salud pública. Estamos hablando de que el insomnio se ha vuelto un problema de salud pública. Sin embargo, hasta el 48% de la población reporta tener diferente sintomatología de insomnio, y los síntomas de insomnio también se han asociado muy estrechamente a trastornos psiquiátricos. Dentro del tratamiento del insomnio tenemos dos líneas principales. En la mañana ya vimos un montón de cosas al respecto, pero bueno, tenemos el tratamiento farmacológico y por otro lado uno de los más desarrollados es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, ya no les voy a hablar del farmacológico que ya vimos en la mañana, está compuesta de diferentes tipos de técnicas que van enfocadas a higiene del sueño, por ejemplo, que es una de las técnicas que muy comúnmente se confunde con la terapia cognitivo-conductual en general, pero no hay que hacer una aclaración. Una cosa es la higiene del sueño y otra cosa es la terapia cognitivo-conductual completa. Pero bueno, incluye la higiene del sueño, control de estímulos, terapia de relajación, intención paradójica, etc. Son diferentes técnicas que van enfocadas a mejorar la calidad y el tiempo de sueño de los pacientes. ¿Cuál es el problema, digamos, para implementar esta terapia? Hay pocos especialistas que lo hacen y implica mucho tiempo. Mucho tiempo, en realidad es una terapia breve. Sin embargo, hay que dar sesiones individualizadas, como está programada. Entonces, se tiene poco acceso a la población en general. Entonces, SPI en el 2009 desarrolla este modelo de atención escalonado, en el que él propone una forma de llegar a un mucho mayor número de pacientes. Entonces, en el nivel más bajo, tenemos que se puede atender mucho más pacientes con una especialización muy baja. Entonces, se da un tratamiento cognitivo-conductual autoadministrado, ya sea por folletos, CDs, DVDs, internet, etc. En el segundo escalón se trata un grupo pequeño de pacientes por personal de salud, y es un tratamiento breve manualizado de la terapia cognitivo-conductual en grupos pequeños, y esto los da un terapeuta con entrenamiento en medicina conductual de sueño. Pueden ser enfermeras, pueden ser médicos residentes, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Pero sí es importante que tengan este pequeño entrenamiento. Y bueno, conforme van subiendo los niveles, se va haciendo más especializada la atención que se le da al paciente, y también se va requiriendo mayor nivel de expertise de quien da la terapia, hasta llegar a un tratamiento cognitivo-conductual dado por un experto que sea especialista en medicina conductual de sueño, y esto sí se da en terapia 1 a 1. Bueno, este segundo nivel corresponde a un enfoque psicoeducativo. La psicoeducación lo que busca es acercar al paciente a su enfermedad. Se le enseña al paciente a afrontar la enfermedad y dándole recursos, ¿no?, sobre la misma. Se convierte al paciente en un colaborador activo en el manejo de su enfermedad y se da de la siguiente forma. Son sesiones periódicas, son sesiones estructuradas, generalmente manualizadas, se da a grupos reducidos
y pueden ser impartidos por personal de salud. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este trabajo fue probar si este nivel de atención que propone SPI sí puede funcionar en pacientes psiquiátricos. Bueno, el planteamiento del problema es que, a pesar de que la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual ha sido ya probado en varios estudios, y estudios no tan recientemente, o sea, se ha probado también recientemente, pero ya es algo muy sabido que la terapia cognitivo-conductual funciona. Sin embargo, el acceso aún es limitado, ¿no? Entonces, queremos desarrollar estos programas en los que se puede llegar a más pacientes. Sabemos que el insomnio produce disminución en la calidad de vida en general, y bueno, en un estudio que se hizo en 3 ciudades de América Latina, en el 2003, se encontró que el 67% de los pacientes que tienen quejas de insomnio prefieren un tratamiento no farmacológico. Y bueno, una aproximación psicoeducativa de este tratamiento podría ayudar a dar atención a un mayor número de pacientes. Las preguntas de investigación son estas: si disminuirán primero los síntomas de insomnio después de un programa psicoeducativo de tratamiento cognitivo-conductual en pacientes psiquiátricos que tienen queja de insomnio, y posteriormente si disminuirán también los síntomas de somnolencia, si mejorará la higiene de sueño y si se modificarán las creencias y actitudes disfuncionales que se tienen al respecto del sueño. El objetivo general es evaluar los efectos terapéuticos de este programa psicoeducativo de tratamiento cognitivo-conductual y, bueno, también evaluar los efectos de este programa psicoeducativo no solo en el insomnio, sino también en la somnolencia diurna, en las prácticas de higiene de sueño y en las creencias y actitudes disfuncionales acerca del dormir. Se utilizaron estas escalas para hacer la evaluación de las diferentes variables, creo que todos están familiarizados con ellas: la escala Atenas de insomnio, la escala de somnolencia de Epworth, escala de actitudes y creencias disfuncionales acerca del dormir, escala de prácticas de higiene de sueño, y este cuestionario de Berlín nos ayudó a saber si algunos de los pacientes tenían riesgo para padecer SAOS. Es un estudio retrospectivo parcial longitudinal descriptivo. Se participaron pacientes voluntarios y, bueno, lo que se hizo fue cursos educativos que duraban 4 sesiones, una sesión por semana. Se hizo el curso durante meses nones de 2 años y cada una de las sesiones consistía en esto. La primera era la evaluación pretratamiento y se daba información básica de sueño, que es parte de la terapia cognitivo-conductual. En la segunda se daba la técnica de higiene de sueño. En la tercera se daban las 2 técnicas principales para tratar el insomnio con terapia cognitivo-conductual, que es control de estímulos y restricción de tiempo en cama. Y en la cuarta se les explicaba a los pacientes en qué consistía el tratamiento cognitivo y la modificación de creencias y actitudes. Y finalmente se hacía la evaluación post-tratamiento. Cada una de las sesiones duraba 1 hora, era en un formato meramente informativo y fue impartida por residentes de la Clínica de Sueño del Instituto Nacional de Psiquiatría. Finalmente participaron 90 pacientes que eran pacientes psiquiátricos del instituto que tenían quejas de insomnio, 59 de los cuales eran mujeres, es el 65.6% de la muestra, lo cual corresponde a los datos epidemiológicos de la población general, y 35 de estos pacientes tenían riesgo positivo para padecer SAOS. Bueno, lo que tenemos aquí son los resultados en la escala Atenas de insomnio antes de la intervención psicoeducativa y después de la intervención, y vemos que hay una reducción significativa en los síntomas subjetivos del insomnio. En la escala somnolencia de Epworth encontramos también una reducción significativa en los síntomas de somnolencia de los pacientes. Estos puntajes desde el inicio son preclínicos, digamos, subclínicos, perdón, no. El punto de corte de la escala de somnolencia de Epworth es de 11. Desde el principio los pacientes están por debajo del 11, sin embargo, sí bajan significativamente. Esta escala de actitudes y creencias disfuncionales acerca del dormir, entre mayor puntaje, mejores creencias o más adaptativas. Entonces también hay un cambio significativo en las creencias con respecto al sueño, que según el modelo cognitivo de insomnio es algo que va a funcionar de forma muy importante para mantener el insomnio en los pacientes. Y finalmente las prácticas de higiene de sueño también mejoraron de forma significativa después del tratamiento, a haber terminado el tratamiento. Esta escala de prácticas de higiene de sueño tiene 4 factores: la regulación homeostática y circadiana, las conductas activadoras, hábitos de alimentos y bebidas e interferencia ambiental. Y vemos que en los 4 factores está impactando este curso psicoeducativo. Entonces, a forma de conclusión, bueno, este tratamiento cognitivo-conductual puede ser efectivo incluso en un formato psicoeducativo,
también funciona para tratar pacientes psiquiátricos e incluso aquellos pacientes que tienen riesgo para padecer SAOS. Este programa puede ahorrar tiempos y costos y es fácil de implementar en centros de atención primaria, dando un entrenamiento básico a quienes vayan a dar el tratamiento. No requiere terapeutas especializados en medicina conductual de sueño ni en terapia cognitivo-conductual para insomnio y ayuda a filtrar a los pacientes que necesitan una ayuda mucho más individualizada y no saturar las clínicas de sueño. Y bueno, finalmente tenemos algunas limitaciones muy importantes, que es no pudimos incluir mediciones objetivas de sueño, no pudimos hacer estudios polisomnográficos a los pacientes, y los diarios de sueño que se les había pedido que llenaran fueron llenados de una forma pues no óptima, entonces no pudimos contar con esos datos, y no pudimos controlar tampoco cuál era el tratamiento farmacológico que llevaban los pacientes, ni el diagnóstico principal, y bueno, sabemos finalmente que son pacientes psiquiátricos y que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas afectan al sueño y sobre todo los psicofármacos que consumen los pacientes, ¿no? Entonces sería importante en investigaciones futuras tomar muy en cuenta esta parte. Eso es todo, gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta para Daniela? Allá. Sí, adelante. En esa metodología que usted utilizó, maestra, ¿se hizo algún diagnóstico diferencial de a qué podrían deberse los problemas de insomnio en la muestra estudiada? No, justamente parte del problema de las limitaciones es no haber tenido no solo el diagnóstico psiquiátrico, se hizo una evaluación por los psiquiatras que los estaban atendiendo de que no hubiera otro trastorno de sueño, que solamente fueran las quejas de insomnio, pero claramente estas quejas de insomnio pueden estar asociadas ya sea a su diagnóstico principal o a su tratamiento. Si no lo tenemos. Sí, que sigue. Por tercera vez, ¿hubo alguna discriminación a la hora de seleccionar a los pacientes? Me refiero a las comorbilidades. Digamos que los grupos son como van llegando los pacientes o algo así. Participaron todos los pacientes que tenían quejas de insomnio. Lo que nosotros hicimos solamente, o sea, sin importar cuál era su diagnóstico, lo que nosotros sí hicimos es, con las escalas de sueño que aplicamos, ver que realmente fueran pacientes de insomnio, bueno, que tuvieran quejas reales de insomnio y no fueran de somnolencia o de algún otro síndrome, algún otro trastorno de sueño, que de hecho ya venían un poco filtrados por sus psiquiatras. Ah, bueno, ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Daniela, felicidades por tu presentación. Gracias. Yo tengo un par de dudas. No recuerdo si mencionaste la N de tu muestra, y aunque mencionaste que no controlaban el diagnóstico de los pacientes, me gustaría saber más o menos en qué porcentaje se incluían, no sé, depresión, esquizofrenia y, por decir algo, y quizás si en alguno de estos diagnósticos hubo un mejor impacto de tu programa. La N es de 90 pacientes, todos ellos eran de trastornos del estado de ánimo, y la verdad es que no hicimos diferencias entre unos y otros. Ok, no hay ninguna otra pregunta, comentarios. Bueno, Daniela, muchísimas gracias y pasamos a la siguiente plática.